discales, y eso vamos a revisar. No voy a entrar mucho a profundidad, como les dije desde la clase pasada, lo que me interesa es que tengan los conceptos claros, sepan y cuando escuchen sepan reconocer ciertas lesiones, los principales signos y cómo resolverlas o cómo las resuelven, ¿no? O qué pueden hacer ustedes, digamos, en su serum o como médicos generales. ¿Ya? Entonces vamos a ver las fracturas de fémur distal. Estas fracturas tienen una incidencia bimodal, que quiere decir que se ven en adultos mayores, ancianos y jóvenes. En adultos mayores obviamente asociados a lesiones de baja energía, caídas a nivel, impactos directos, y en caso de jóvenes por actividades deportivas, accidentes de tránsito, todo eso. ¿Ya? Los ancianos también ahí pues menciona que son por lesiones por hueso osteoporótico. Hay lesiones asociadas a las fracturas de fémur, eso es importante, lesiones ligamentarias en un 20% y también están asociadas a fracturas de fémur deficientes en un 3 a 7%. ¿Ya? Se exponen entre 5 a 10%. Igual que el anterior que vimos en el lúpulo distal, el cuadrado de Urte nos ayuda a poder delimitar de qué zona estamos hablando cuando hablamos de fémur distal. ¿Ya? Como les dije, una línea horizontal que se traslada desde los cóndilos y esta se traspola verticalmente hasta por aquí, debería ser el cuadrilátero de Urte. En la imagen no es muy referencial, ¿ya? El cóndilo, a características de la anatomía del hueso, el cóndilo lateral es mucho más plano, ¿ya? Más ancho también que el medial. El medial es un poco más largo que el lateral, lo cual también va a alterar la anatomía del platillo tibial, ahora que veamos también platillos tibiales. ¿Ya? La zancleta tiene una angulación, digamos que fisiológica, ¿no? El fémur distal no es recto, ya tenemos una angulación, en el caso de los varones entre 0 hasta unos 5 o 7 grados, y en las damas puede ir desde los 7 hasta los 11 grados, como menciona aquí. ¿Ya? O sea, en las damas es ligeramente más valgo, ¿ya? Las líneas, o sea, la parte de la rodilla se centra más hacia la línea central del cuerpo, ¿ya? Van en valgo. Hay que entender que a nivel del fémur distal hay muchas inserciones musculares, los cuales van a causar deformidades, ¿no? O fuerzas deformantes, lo cual lleva a que los fragmentos óseos se desplacen por la fuerza deformante de los músculos. Esta es otra característica importante del fémur distal. Esta es una lista axial, ¿ya? Vemos que no es cilíndrica o cuadrada, sino tiene una forma trapezoidal. Esto es netamente más para la parte quirúrgica, ¿ya? Por la colocación de placas, tornillos, materiales de síntesis. ¿Ya? Pues una variante, es un preparo importante para la parte quirúrgica. Como les dije, el mecanismo principal es contusión directa. Aquí otra imagen donde vemos la forma de los platillos, de los cóndilos femorales. Vemos el surco del condilio, toda esta zona cubierta por cartílago articular. Esto va a articularse con la rótula, ¿no? Y sabemos que la rótula no es un hueso fijo, sino es un hueso que va ascendiendo y descendiendo según el grado de flexión de la rótula. Aquí en esta imagen igual el valgo fisiológico que les mencionaba, ¿ya? Y estas son las fuerzas deformantes a nivel de la rodilla, ¿no? Del fémur distal, que también lo vamos a ver que también causan fuerzas deformantes cuando vemos fracturas de platillo tibial o fracturas de patela también, ¿no? Uno de los más importantes es el cuádriceps, que uniendo los 4 músculos importantes en la cara anterior del fémur, los cuales van a causar deformidad en acortamiento. La pata de ganso o los músculos isquiotibiales van a causar que el fragmento distal se vaya hacia posterior, a lo mismo que los gastrocnemios. Eso genera bastante dolor y deformidad a nivel de la rodilla, cuando hay este tipo de fracturas. Ya entendemos que en la clínica va a haber una deformidad, aumento de volumen, en algunos casos hasta cuando el caso de fractura, como ven aquí, llega hasta la zona articular, vamos a encontrar hemartrosis. ¿Qué quiere decir? Sangre dentro de la articulación, aumento de presión y eso genera dolor intenso, limitación funcional. Además de la deformidad que va a causar esto, y como les dije, hay que ver siempre lesiones asociadas a este tipo de fracturas. El diagnóstico por vía radiológica es la más simple, la más sencilla de obtener, y como ya vimos, las fracturas de fémur distal obviamente involucran trazos articulares
y si son trazos articulares está indicada la tomografía, ¿no? ¿Qué más? Para la piel pelvis asociada, ¿por qué? Por las fracturas asociadas a este tipo de fracturas, por el alto grado de energía que está involucrado. La clasificación, hay una clasificación de NIR, vamos a hablar de la clasificación de NIR, grado 1, mínimamente desplazada, el NIR 2 con un desplazamiento de los cóndilos femorales hacia la parte interna. La NIR 2B es cuando los cóndilos femorales se van desplazados hacia el externo. Recuerda que la anterior vez le dije, igual que sea para fracturas o para luxaciones, en el que determina a qué lado está desplazado un fragmento o está luxado un segmento óseo, es el segmento distal, ¿cierto? Y entonces aquí vemos, ¿no? El 2B, el fragmento distal de la fractura está desplazado hacia el lateral, ¿verdad? Y el grado 3 ya hablamos de conminutas, donde vemos múltiples fragmentos. Otras clasificaciones, tenemos la clasificación AO, simplemente que se ve con la clasificación, la de tipo A, exarticulares, como ven, no llegan hacia la zona articular. La de tipo B, un trazo parcial o un trazo simple que puede llegar hasta la zona articular. Igual estas van para tomografía. Estas son bastante comunes, son por carga axial. ¿Cómo creen que ocurre este tipo de fracturas? Más o menos, pero carga axial principalmente, ¿cómo creen que ocurre en la pierna? Porque el platillo tibial comprime esta zona en cierto grado de flexión, más o menos 30 grados, desplaza todo este segmento hacia arriba. Y a veces en las radiografías anteras posteriores no se ve. En tomografía recién se ve este trazo de fractura. Carga axial, caída de altura. Caen como gatos, ¿no? Parados y con la rodilla en flexión, como queriendo amortiguar, y ahí ocurre que el platillo tibial impacta sobre el cóndilo femoral y desplaza todo ese fragmento. Ya es bastante común este tipo de fractura. Y la de tipo C son fracturas, como ven, trazos complejos que llegan hacia la zona articular. ¿Ya? Y la C-shape similar, habla de igual del compromiso articular parcial o total. ¿Ya? Tratamiento para este tipo de casos, fracturas son tratamientos conservadores solo en algunos casos cuando el desplazamiento es mínimo o no hay desplazamiento. Quirúrgico la mayoría, porque como vieron en las imágenes, las fuerzas deformantes ahí son bastante fuertes por los músculos grandes que están insertados, y entonces casi siempre hay deformidad o desplazamiento de los trazos de fractura. Y casi todos terminan en cirugía. Van desde una tracción, como ven aquí, son clavos que atraviesan la parte ósea y traccionan. ¿Sí han pasado por trauma alguna vez? Los hospitales, ya va a parecer medio medieval esto, pero lo que usamos bastante son las tracciones cutáneas y esqueléticas. Son clavos de más o menos de 4.5 milímetros que atraviesan la parte ósea, ya sea a nivel del fémur o a nivel de la tibia. Y esto nos permite traccionar con pesos de más o menos 4 a 10% del peso corporal, con el fin de invertir esas fuerzas deformantes, ¿ya? Y poder alinear los trazos de fractura. Esa es la función que da. ¿Qué más? Se pueden usar fijadores externos, ¿ya? Se pueden usar tornillos, como ven en estas imágenes. Por eso les mencionaba hace un momento, en esta forma trapezoidal es importante, ¿ya? Porque cuando yo coloco los tornillos para fijar este trazo de fractura, por ejemplo, si es que no tengo esta visión clara de la anatomía, pues yo puedo medir y asumir que este tornillo todo tiene la misma longitud, y los que están los tornillos mucho más anteriores pues tienen que ser mucho más cortos. Ya todo hay una biomecánica, porque estas roscas de 16 o 36, 32 vueltas tienen que pasar trazo de fractura, qué mecanismo uso, son múltiples cosas, pero más o menos para eso me sirve esto de la anatomía. ¿Qué más se pueden usar? Como ven acá son placas como estas, diseñadas específicamente para este tipo de fracturas. Vemos que esta placa tiene una forma, vean esa forma, no es recta, tiene una curvatura anterior, ya más o menos de 6 grados, porque trata de simular el eje normal del fémur. El fémur no es recto, en una vista lateral como esta, el fémur no es recta, tiene una angulación anterior, un antecurvato anterior, ¿no? Así se ven las placas cuando son colocadas en el caso de fractura, son abordajes bastante amplios, como ven, que puede ir desde la parte del trocánter mayor hasta el cóndilo. ¿Qué más vemos? Clavos. Estos clavos retrógrados son unos clavos especiales que van desde la parte, entran por la rodilla y van hacia la parte proximal. Eso también fijan las fracturas. Y en algunos casos muy extremos, cuando hay demasiada conminución, pues no hay forma de reconstruir la rodilla, usamos las prótesis. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué complicaciones pueden haber con las fuerzas deformantes de ese nivel? Si es una zona articular.
Como la anterior vez, ya tienen que deducir, porque si se van a memorizar todas las diapositivas, estoy seguro que van a sufrir en los exámenes. Las preguntas. Si es una fractura que tiene compromiso articular, pues ya hablamos de que va a haber rigidez de rodilla, a veces artrosis, no unión, consolidación viciosa. ¿Qué quiere decir? Se puede volver. ¿Qué es consolidación viciosa? Vimos la vez pasada. Cuando consolida el hueso en forma inadecuada, no consolida en los ejes que debería estar. Entonces, esa es una consolidación, o que pega mal el hueso, en pocas palabras. ¿Qué más puede haber? Si son, vimos que hay una incidencia bimodal, si son personas de tercera edad, ¿qué puede haber? Fracaso de la fijación, se desangran los tornillos. ¿Ya? En los huesos osteoporóticos llegan a la... Es como, para que tengan una idea, es como querer atornillar un pedazo de madera apolillada, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Que el tornillo pues, se afloja rápido, a veces no entra bien, no ajusta. Lo mismo ocurre en el hueso osteoporótico. ¿Qué más puede haber? Desalineaciones en varo, valgo, recurvato. Pues recurvato no es aceptado, como vieron la forma del hueso en esta imagen, tiene un antecurvato. Si queda de forma inversa, pues altera la biomecánica de la mancha. Entonces no está permitido el recurvato. Entonces estas ya son complicaciones. Si se queda en varo o en valgo, son complicaciones, ¿no? Esta es otra secuencia de qué forma se repara el fémur distal. Vemos que son placas, cada una tiene su indicación. Cada una, estas son las más antiguas, ahí ha ido evolucionando también. Estos son unos tornillos TSS se llaman. Estos son unos clavos retrógrados que vimos en la imagen anterior, que es la que es un clavo retrógrado. Visto esquemáticamente es así. ¿No? Esta es una fractura del fémur distal, ven los múltiples fragmentos, la combinación distal, cómo se reparan con estas placas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, esta es la fractura original. Esta fractura fue fijada con una placa, pero ven que esta placa está angulada. Probablemente el paciente pisó antes de tiempo y la fractura se desalineó. Esto, si te lo dejamos ahí, ¿en qué va a terminar? En una Consolidación viciosa. Entonces, ¿y cómo está la rodilla? ¿Cómo va a quedar la rodilla? Se va a quedar en varo, ¿no? Con las rodillas abiertas. Va a generar artrosis a largo tiempo. Entonces, ¿qué se hizo? Se corrigió nuevamente, se cambió todo el sistema de placas. Si ven la placa ya está en esta zona, se colocó una placa mucho más larga y se fijaron con otro tornillo interfragmentario los fragmentos que quedaron sueltos. Doctor, me pregunta, ¿a esos pacientes se les pone yeso o un fijador o siguen su vida normal? Cuando operamos y colocamos estas placas, lo que buscamos es fijar justamente esos fragmentos, de que no se muevan. Y si estamos en una zona articular, lo que buscamos es que haya movilidad precoz, o sea, que muevan lo más rápido posible. Entonces fijamos los fragmentos, lo cual permite de que venzamos esa fuerza deformantes y el paciente puede movilizar, digamos, la rodilla o el codo precozmente. Obviamente va a haber cierto dolor, el rango no va a ser completo, eso lo logra posteriormente. Se puede manejar con yesos en la forma conservadora, pero imagínense, este huesito más o menos tarde, el fémur distal demora entre 6 meses a 1 año en consolidar completamente. Es un fémur, carga el peso corporal total, ¿no? En algunos va a soportar más peso que en otros. Entonces el fémur distal, si nosotros dejásemos con yeso y forma su callo blando más o menos al mes, con el yeso tendría que estar unos 2 a 3 meses. Imagínense la rigidez que va a tener después de 3 meses que le saques el yeso, la pérdida de masa muscular que va a haber. Entonces de ahí se vienen varias complicaciones. El paciente pues obviamente ya perdió su trabajo, problemas familiares y todo lo que conlleva. Tiene que ver en global al paciente. Ya no solamente lo vemos como una fractura. Hay algunos colegas que sí, probablemente lo ven solamente como una fractura y hay que entender que el paciente es algo global. Entonces estos pacientes que lo que buscamos, uno de los principios AO, en el cual nos regimos los traumatólogos, es movilidad precoz. Fijamos la fractura, por eso existen todos estos sistemas que ven aquí, placas, tornillos, y van evolucionando en el tiempo, buscando eso, fijar de una mejor manera o más estable la fractura y el paciente pueda movilizarse precozmente e iniciar carga rápidamente. Los clavos, cuando colocamos estos clavos, el paciente prácticamente puede pisar al mes. Entonces, de un paciente que iba a estar echado 6 meses a 8 meses o caminar muy poco con uso de muletas,
Entonces se puede recuperar su actividad laboral en prácticamente 1 mes y medio, 2 meses. Si que trabaja en oficina, en 1 mes probablemente ya estén trabajando nuevamente o a distancia, ¿me entiendes? ¿Ah? Eso, por ejemplo, es una fractura. ¿Qué es? ¿Trazo, llega a trazo articular o no? No llega. Si es... ¿Qué ven? ¿Hay conminución en la parte metafisiaria? ¿Qué es conminución? Varios fragmentos, ¿no? Más de 2 fragmentos. Entonces aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hay una conminución metafisiaria. ¿Qué le dije? Las fuerzas deformantes de los músculos isquiotibiales, los gastronemios o los gemelos, los cuádriceps, todo esto van a causar deformidad y generan esta deformidad que ven aquí. Mira, se fue hacia posterior, se fue hacia lateral, ¿cierto? Eso es lo que se busca, realinear nuevamente, similar a este trazo con minución metafisiaria. Lo que se buscó fue eso, ¿no? Alinear la fractura, se colocan las placas y los tornillos, y el abordaje, como le dije, son abordajes amplios. ¿Ya? Este otro caso, ¿eso qué es? ¿Hay compromiso articular o no? Sí. ¿Estaba indicada la tomografía o no? Sí. Estaba, ¿no? Si no, con esta radiografía vean la diferencia. En la radiografía sí ven, pues no, que la fractura está media feíta, aparentemente sí llega a la zona articular. En el lateral no se ve que hay compromiso articular, pero vean cómo se muestra en una tomografía la magnitud de la fractura, ¿no? Ya se ve que es mucho más grave, ¿no? Yo acá pensaba que iba a entrar en una cirugía de 1 hora y media y la terminé en 3 horas. Varía, ¿no? A ver la perspectiva. Esto entonces la tomografía es uno para ver el diagnóstico real, y si yo tengo el diagnóstico preciso, yo puedo determinar qué complicaciones puedo tener en cirugía, planificar mi cirugía, elegir el material correcto para que el paciente pueda tener una movilidad precoz. Tengo una pregunta. Por ejemplo, si yo le tomo una imagen y veo la fractura en este caso, ¿el tratamiento conservador y quirúrgico dependerá del grado de la clasificación de NIR o de otra cosa? Sí, va a depender de la clasificación de NIR. De NIR en la clasificación ABO también, si es que es una extraarticular y no está desplazada, puede ir en conservador. Pero es bastante difícil que no se desplace. La de fémur distal casi todas se desplazan. ¿En quién podría quedar en un tratamiento conservador? Y lo hemos hecho en los hospitales. Es en una paciente de la tercera edad que es postrada crónica, que usualmente no la operamos, que es postrada crónica, pero tiene con úlceras, tiene rigidez en la rodilla la tiene flexa, no dobla, está con echadita, apenas la moviliza. Esos pacientes usualmente a veces no los operamos, ¿no? Y así es como se intentó reparar esa fractura. Como ven, la cantidad de clavos Kirchner que se usaron para poder tratar de fijar esa fractura. Vista lateral de la fractura, bueno, el corte un poquito grande, y así quedó, ¿no? De esto pasamos a esto, ¿no? Importante reforzar la anatomía. Es más común usar esos clavos múltiples, porque creo que vimos un PPT donde había formas de clavar el fémur, y había uno que era un tornillo gigante, otro que era... Pero lo más común es hacer así. No, se puede usar varios, depende del costo también. Eso también determina lo que vayamos a usar. O sea, buscamos el implante ideal en base a la fractura, en base a la experiencia del cirujano, en base al costo también. Bueno, hay hospitales o clínicas, y si tiene un buen seguro como un SSTR, pues ese le cubre todo. Le puedo pedir materiales de 50.000, 100.000 soles y se lo va a pagar el seguro. No hay problema. Pero ahí en hospitales pues trabajamos con estas placas, a veces de acero, que nos ayudan a reparar. Esta es una placa, por ejemplo, de acero, de las más baratas. Y esa fractura compleja se resuelve con un material bastante económico. ¿Okay? Entonces el material va a depender mucho de la experiencia, de lo que tengas en ese momento y de lo que te permita usar pues, el sistema donde estés. Es la ventaja de trauma. En traumatología no hay una sola forma de cómo resolver una fractura. Esta fractura se puede usar esta placa, se puede usar una placa de cese, que es un tornillo que había que entrar por esta zona, y una placa larga. Se puede colocar un fijador externo, esos fierros que van por fuera del ambiente, alguna vez han visto algunas personas, eso también se puede usar. Se puede usar, y esto no va, ¿no? Pero hay múltiples formas de usarlo, ¿ya? Fracturas de la rótula, relativamente frecuente, como ven aquí es el 1% del total de las fracturas. Van entre los 20 y 50 años en personas mucho más activas.
Más en hombres y en mujeres, la rótula hay que entender que es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo. ¿Qué es un hueso sesamoideo? ¿Qué es un hueso sesamoideo? Son huesos accesorios, lo vamos a encontrar en diferentes partes del cuerpo. ¿Ya? Son, en este caso la rótula pues sí se forma, pero el hueso sesamoideo usualmente viene de los núcleos de osificación que están en el cuerpo y son vestigios que van quedando. ¿Ya? Pero la rótula sí, pues es un hueso, por eso se considera el hueso sesamoideo mucho más grande, porque está dentro también inmerso en un tendón o un ligamento usualmente. Los huesos sesamoideos no están flotando, sino tienen inserciones ligamentarias también. Entonces, si ven, el hueso sesamoideo tiene su polo superior, polo inferior, su borde lateral, borde medial. Si invertimos la rótula, vamos a ver que más del 70% de la rótula está cubierto por cartílago articular. ¿Este cartílago con qué hace contacto? Vamos a hacer un momentito. No, la piel está abajo. El fémur, ¿no? Fémur distal, en la tróclea femoral. ¿Ya? Ahí es donde hace contacto. Hay que entender que ¿qué se inserta en el cuello superior? De la rótula. El tendón de 4 músculos que vienen el cuello inferior, el tendón rotuliano, y en las partes laterales los retináculos. Son ligamentos que van hacia el cóndilo femoral también. Ya eso hace que la rótula esté centrada, no se vaya ni para lateral, ni para medial, ni asciende ni desciende en una posición estática. Pero cuando hay flexión de la rodilla, la rótula asciende y desciende según el grado de flexión de la rodilla. Y según el grado de flexión de la rodilla va haciendo contacto ciertos segmentos de la rótula. No es que uno flexiona la rodilla y la rótula hace contacto con todo el cóndilo, según el grado. Porque el cóndilo es así, ¿cierto? Y la rótula está acá. Según el grado de, normalmente está aquí la rótula. Según el grado de flexión, la rótula va ascendiendo y va haciendo mayor contacto. ¿Ya? Esa biomecánica de cómo funciona la rótula y el cóndilo femoral y la tróclea ayuda a resolver muchas patologías que por ahí algunas vamos a ver, como la condromalacia. Si alguno de ustedes ha hecho una resonancia, la ha hecho tiene condromalacia grado 1, 2. ¿Por qué se lesiona el cartílago en el tiempo? ¿Por qué ocurre la artrosis? Con solo saber esa biomecánica. ¿Ya? Otra cosa importante de la rótula es saber que funciona como parte del aparato extensor. ¿Quiénes más forman parte del aparato extensor? De la rodilla. La rótula es una, ya saben. Cuádriceps. ¿Qué más? Tendón rotuliano. Eso, ustedes forman el aparato extensor de la rodilla. Si alguno de esos está roto, no hay aparato extensor. ¿Ya? No funciona la rodilla. Si no funciona la rodilla y no funciona el aparato extensor, indicación quirúrgica. Ahora lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Tiene un aporte vascular que viene de las arterias geniculadas, que es una trama vascular a nivel de la rodilla que está dada por la arteria femoral superficial. ¿Ya? Tiene crestas verticales. En esta otra imagen se ve. Tiene una cresta vertical, la cual divide en una faceta lateral y una faceta medial. Y estas también tienen crestas transversales que la dividen en superior, medio e inferior. Como le dije, este cartílago, según el grado de flexión, cada carilla va haciendo contacto con el cóndilo femoral. ¿Ya? Y acá está nuevamente el aparato extensor, para que no se olviden. ¿Qué mecanismos pueden causar la fractura? Imagínense, golpe directo, ¿cierto? Una de las más comunes. ¿Cómo creen que ocurre esto? Fútbol, lanchas ahí, tenis, se hace la camita, y cae la rodilla. Fútbol americano. Fútbol americano bastante común y está asociado a lesiones de partes ligamentarias. ¿No? Acá está la trama vascular, esto, ahí está el golpe directo. Aquí lo que está hablando de cagazos a la rodilla, ¿no? ¿Qué más? Y este es un mecanismo indirecto, típico de deportistas de élite. ¿Qué ocurre? ¿Cómo creen que está ocurriendo ese mecanismo indirecto? El cuádriceps, en una contracción, tiene tanta masa muscular y tanta fuerza su cuádriceps que hace una tracción tan intensa que ocurre que fractura el polo superior de la rótula.
prácticamente es una fractura avulsiva, ¿no? ¿Qué más? Clínica, ¿qué viene? Dolor, aumento de volumen, y acá está marcado el compromiso del aparato extensor. ¿Ya? Diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos? Con las radiografías. Estas radiografías son axiales, probablemente el paciente no la puede hacer o no se pueda tomar estas radiografías, pero si tomamos una radiografía lateral simple, como ven aquí, se ve el trazo de fractura muy claramente, ¿no? El fragmento proximal obviamente está ascendido por la inserción del cuádriceps y el fragmento distal se queda ahí por la inserción del tendón rotuliano, ¿no? Esta es una variante anatómica importante que lo sepan, incluso hasta algunos de los traumatólogos y mis residentes siempre caen con estas preguntas. Este segmento que ven no es una fractura, ¿ya? Es una rótula bipartita, ¿ya? Que es bastante común, miren, hasta un 50%, o sea, la mitad de este salón tiene rótula bipartita. La característica, como nadie se anda tomando radiografía de rodillas, ¿cierto? Ustedes se van a tomar una radiografía porque están jugando fútbol o están haciendo vóley, cualquier tipo de actividad deportiva y se golpean la rodilla y les duele mucho. Se van al hospital, a la clínica o al CISOL, se toman su radiografía y les muestran esto. Y hasta incluso en un informe radiológico puede aparecer con una fractura de polo superior de rótula. Pero el paciente mueve las rodillas, con dolor pero la mueve. ¿Qué ocurre? Es una variante anatómica, ¿ya? Se llama rótula bipartita, pero la característica está en el cuadrante supero externo. Esa es la diferencia, ¿ya? Siempre está en esa zona, esta rótula bipartita, ¿ya? Y usualmente es bilateral. ¿Qué más? La resonancia. ¿Qué más se puede hacer? Resonancia magnética, ¿para qué? Para ver fracturas ocultas o lesiones condrales. ¿A qué le suena lesión condral? Condral, cartílago, ¿ya? Como han visto, el 70% de la rótula está cubierto por cartílago, entonces hay lesiones condrales, obviamente. ¿Ya? ¿Qué más? Esta incidencia lateral es importante para ver el desplazamiento del trazo de fractura y también durante la cirugía, porque hay que restablecer la zona articular. Como le dije, las fracturas articulares se tienen que restablecer lo más anatómico posible que se pueda, o sea, reducirlo al 100% idealmente, ¿no? ¿Cómo se clasifica? No es muy complicado para la rótula, tiene su clasificación ahora también, esa sí la complica mucho más, pero la usamos de verdad poco. Es mucho más simple en el tipo de trazo de fractura. Puede ser un trazo estrellado, sin desplazamiento, trazos transversos, de polo inferior, polo superior, multifragmentarias, lesiones osteocondrales, o sea, son solamente avulsiones de cartílago que pueden ocurrir, trazos verticales o multifragmentarias desplazadas. Tratamiento conservador, algunas pueden ir a conservador, solo en estos casos, si tienen que cumplir todo esto. Un desplazamiento menor de 3 milímetros, hablamos de esto, y aquí no hay 3, ¿cierto? Un gap menor de 2 milímetros, que quiere decir que la distancia, o sea, esta superficie articular con esta superficie articular tienen que quedar alineadas, rectas. No puede quedar visto de lateral mi cartílago, no puede quedar, digamos que para que me entiendan, hundido. No puede haber, esto se llama acá, que no puede quedar hundido. O sea, tiene que quedar alineada la superficie articular. ¿Por qué creen? ¿De los músculos? No, porque esta superficie articular de la rótula hace contacto con el cóndilo femoral. ¿Recuerdan? Si yo dejo que este cartílago quede ligeramente hundido con un gap mayor a 2, lo que va a ocurrir es que va a ser como una piedra en el zapato, va a lesionar el cartílago sano del fémur y con el tiempo ese paciente va a terminar en una artrosis. ¿Ya? Entonces conservador solo en esos casos. Ya ven que es bastante raro, son 6 semanas. Al ser un hueso esponjoso netamente la rótula y tener buena irrigación, pues consolida mucho más rápido. Esa fractura, si se repara con estos cerclajes, en más o menos un mes ya el paciente está con mucho menos dolor, está caminando y flexionando la rodilla por lo menos a 50 grados. Es una fractura articular. ¿Qué complicaciones pueden haber? Ya las deducen, ¿no? Rigidez, puede llegar a pseudoartrosis, sí, también, a pesar de tener buena vascularización, puede llegar a pseudoartrosis, artrosis postraumática, o sea que hay una artrosis secundaria, un desgaste del cartílago.
¿Qué más? Infecciones son bastante raras, a menos que sea una fractura expuesta. Así llegan las fracturas cuando llegan a la emergencia. Como ese hundimiento, ¿no? Acá está un segmento, un polo, y acá está el otro polo de la fractura. ¿Cómo se pueden reparar quirúrgicamente? Así, se usan bandas de tensión. Si recuerdan la semana pasada, pues vimos que también esta banda de tensión se usó a nivel del olecra, ¿no? Eran unos clavos y alambres, y les dije que las fuerzas de tensión las transforma en compresión con el movimiento de flexión. En este caso similar en la rodilla. Mientras flexionamos la rodilla, estas bandas o estos alambres hacen mayor compresión a nivel del foco de fractura y se consolida mucho más rápido. Se pueden usar tornillos también, tornillos canulados, tornillos interfragmentarios, que pueden ayudar a resolver esto. Cuando tiene mucha fractura o mucha conminución, como ven en estas zonas, ¿qué se hace? Se hace esta línea, se saca. Se hace patelectomías parciales o incluso hasta totales, ¿no? Si todo esto está dañado, se saca, se hace una exéresis, se reduce el tamaño, obviamente se altera un poco la biomecánica, no hay pérdida de fuerza, eso sí, se mantiene la fuerza, y en eso se llaman patelectomías parciales. Totales es cuando sacamos toda la rótula y se une el tendón del cuádriceps con el tendón rotuliano. En esa sí hay hasta un 20-30% de pérdida de la fuerza, ¿no? Y esto es cerclaje circular u obenque, es este tipo de lesión que se ve acá. Tornillos canulados son esos tornillos que van a unir los fragmentos. ¿Qué complicaciones? Ya les mencioné. Vemos aquí una fractura. Ya, esta por ejemplo es una complicación. Ya, se la pongo porque esto resuelve, o más o menos para que vean cómo se resuelve. Por ejemplo, esta es una fractura de rótula que fue resuelta con un sistema obenque que está bien, es un trazo transverso probablemente, así me llegó a la consulta, pero ¿qué notan? ¿Qué complicaciones ven ahí? Se ha salido por fuera, debería estar tal vez más pegado. Los tornillos deberían estar más pegados. Ya, entonces los clavitos están bien colocados, ya por ahí no va. ¿Sabes qué pasa? Vean el foco de fractura. Tiene un gap, la distancia está muy amplia, a pesar de que colocaron el cerclaje y todo, dejaron como un espacio entre fragmentos más de 3 milímetros, y eso ya a mayor distancia es más difícil que pegue el huesito, a pesar de que es un hueso esponjoso. ¿Qué más? Una de las complicaciones que vimos complicaciones, sí, pues sí, vimos. ¿Qué se llama cuando el hueso no consolida? Este paciente ya vino con unos 6 meses. No, consolidación cuando consolida pero mal, desalineado. Si no ha habido consolidación, se ve un espacio entre fragmentos. Pseudoartrosis. Este lo voy a poner en el examen. ¿Qué ocurre cuando se artrosis? No hay consolidación ósea, por esas alteraciones que están describiendo ustedes, no hay mucho espacio. Porque el sistema estaba bueno, pero como no se ve bien, y ahí se puede tomar una tomografía y la tomografía nos muestra que hay un espacio entre fragmentos. Aquí también se ve muy claramente el trazo, o sea que no hubo consolidación, y su rango de flexión de la rodilla es de más o menos 55 grados, ¿no? Y eso limitaba al paciente, porque ¿cuánto necesita un paciente para subir y bajar escalera o en general nosotros? 90 grados, 90 a 100 grados. Entonces, recuerden que les mencionaba en las fracturas, buscamos también rangos funcionales, en la rodilla es 90 a 100 grados por lo menos. Si le dejamos en menos, como en este caso, pues ya le limita al paciente, ¿no? Hacen su actividad normal. ¿Qué se hizo? Se hizo un abordaje similar al que tuvo previamente, se retiró todo el material y lo que se buscó es hacer mayor compresión. Se remodeló bordes, ¿qué quiere decir? Que se liman los bordes para tratar de reavivar el hueso nuevo, encontrar hasta un hueso sano. ¿Qué más ocurre? Se colocaron los tornillos canulados, estos se guían por clavos Kirchner primero y se hace una compresión con estas pinzas. Estas pinzas son las pinzas especiales, que hacen compresión y nos permiten mantener la compresión mientras se colocan estos tornillos. Se colocó un cerclaje de compresión, ¿ya? De protección, porque recuerden que acá hay fuerzas deformantes muy fuertes, entonces este alambre ayuda a mantener y como que proteger todo lo que se ha reconstruido. Se colocó injerto, o sea, se sacó injerto de la cadera y se colocó en la zona de fractura. Y estas son las radiografías controles. Consolidación, ¿ven? Ya no hay el espacio que se veía en las otras.
¿no? Esta es una tomografía de control, más o menos a los 4 meses también. Aquí igual, ¿no? Se ven los 2 tornillos, se ve que ya hay consolidación, y en la imagen lateral también se ve consolidación, ¿no? Y el paciente llegó hasta sus 90 grados, ¿no? Fractura de platilla tibial. Espérenme un segundo. Creo que llegó la... Ya, la fractura de platilla tibial, estamos hablando de las fracturas proximales de la tibia. Igual, tiene una incidencia bimodal, pacientes jóvenes y pacientes ancianos. ¿Ya? El platillo que más se fractura es el platillo lateral por su entramado óseo. ¿Ya? Sabemos que las partes proximales y distales de todos los huesos largos son huesos esponjosos, son huesos que colapsan muy rápido, ¿no? A diferencia de las corticales de las partes diaficiales, que son bastante gruesas. Entonces, la parte lateral tiene una estructura menos entrecruzada, lo cual hace que colapse mucho más rápido, ¿no? Entonces, por eso que es mucho más común las fracturas de platillo lateral que las de medial. Bicondilas quiere decir que están fracturados ambos platillos, y fracturas expuestas a 1 a 3%. Esto porque en esta zona de la rodilla pues no hay mucha cobertura muscular, sino más ligamentaria y tendinosa. El platillo medial es importante que sepan igual estas características del platillo medial, como que es de mayor tamaño y es mucho más cóncavo, ¿ya? Es mucho más hundido y tiene mayor digamos que diámetro, si que lo ves de lateral o de diámetro posterior también. Esto va en concordancia con el cóndilo femoral. Vimos que hace un ratito el cóndilo femoral también tenía sus alteraciones, porque estas dos se encajan, ¿no? ¿Ah? El platillo lateral es mucho más pequeño y mucho más alto. La superficie articular obviamente está cubierta por cartílago articular, lo cual permite la fricción o el movimiento con el cóndilo femoral. Dos estructuras muy importantes que se insertan en la parte del platillo tibial. En la parte anterior, la TAT, tuberosidad anterior de la tibia, que se inserta. Tendón. Tendón rotuliano. Y en esta zona, que es el tubérculo de Gerry, o de GRT, cintilla y la tibia, banda y la tibial también, ¿no? Eso. ¿Qué más? Hay que entender también que en una vista lateral el platillo tibial no es plano, o sea, el platillo no está así plano. El platillo tiene una cierta inclinación posterior. Obviamente en ninguna imagen, si ustedes la ven de adelante hacia atrás, como en esta, no se va a ver esta inclinación posterior, pero tiene estos grados, 9 grados. ¿Por qué tanto hincapié en las rótulas, en los grados? Algunos estos son bastante importantes porque esta, por ejemplo, se restablece cuando se coloca una prótesis de rodilla. Cuando está muy destrozada este platillo y no se puede, digamos que armar o reconstruir, se usan prótesis. Y las prótesis tienen que colocarla en la forma más anatómica. Si no, no le permite la movilidad al paciente y no le va a servir una prótesis de más de 20.000 o 30.000 soles que cuesta una prótesis. Bien, entonces es importante saber todas estas variantes. Acá les estoy nombrando algunas, las más específicas, nada más, o haciendo hincapié por qué les coloco estos números. ¿Qué ocurre? El mecanismo, valgo, varo forzado. Está jugando fútbol, vóley y su compañero se les cae sobre la pierna, bueno, sin querer o a propósito. ¿Y qué pasa? Hay un valgo forzado y es el mecanismo más usual al hacer deporte. ¿Ya? Que su compañero cae sobre su rodilla y fuerza un valgo y ¿qué pasa? Comprime y se fractura. ¿Qué más? Fuerzas axiales. Hay que entender que este es un hueso esponjoso. ¿Qué es fuerzas axiales o cargas axiales? Voy mencionando, exacto, cae de altura, ¿no? Impacto de compresión. De arriba hacia abajo. Igualito que en otras fracturas que ya hemos ido viendo, como en las de pelvis también, los suicidas, pintores,
los que trabajan en altura, pues caen y ocurre esto, compresión axial y entonces un hueso esponjoso estalla. Vamos a ver, en la fractura del plateo tibial son fracturas bastante, digamos, con bastantes fragmentos y bien desplazadas. ¿Qué más? Los mecanismos ya específicos como atropellos, caídas de altura, vamos a ver aquí. Estos son variantes anatómicas. Recuerden que los plateos tibiales están cubiertas en su estructura por dos meniscos, un menisco lateral y medial, que lo vamos a ver más adelante, pero más o menos para que vayan viendo, el menisco lateral tiene forma de C, el menisco lateral en forma de C y el menisco medial en forma de, lateral en forma de O, es mucho más cerrado, más pequeño, y el platillo medial mucho más amplio y el menisco tiene esa forma de C, no se llega a cerrar, ¿no? Las inserciones tendinosas que están a nivel del platillo tibial, y este es un mecanismo bastante común, como le dije, compresión en valgo forzado, a veces accidente de tránsito donde el parachoque impacta a nivel de la rodilla y eso genera de que la rodilla se meta hacia adentro y fracture el platillo tibial. Esta es la otra lesión deportiva. Obviamente en esta pues hay un recurvatum forzado y esto genera que se fracture ligamentos y también parte ósea. Clínicamente, ¿cómo viene el paciente? Ya hemos visto que es caída de altura, carga axial, accidente de tránsito, o sea hay bastante energía involucrada en este tipo de fracturas. Estas ampollas les mencioné en la clase pasada, que son sedosas o hemorrágicas. ¿Cuáles son las peores, las sedosas o las hemorrágicas? Entonces estos flictenas nos denotan que si ustedes ven estas ampollitas en una fractura, ya de por sí saben que ese paciente no es que se cayó caminando y se tropezó. Ese paciente tiene un accidente de tránsito, cae de altura y probablemente le tomen su radiografía y van a ver un hueso totalmente destrozado, ¿ya? ¿Qué va a haber? Entonces aumento de volumen, dolor, impotencia funcional, obviamente por el dolor, lesión de partes blandas, obviamente por la fricción, el mismo choque, si son accidentes de tránsito, el impacto genera pues heridas, a veces hasta puede exponer el hueso. Hay que hacer evaluaciones de lesiones neurovasculares y síndromes compartimentales, es importante, si ya sabemos que los síndromes compartimentales tienen mayor incidencia en las piernas porque los compartimentos son mucho más estrechos en la pierna. Una fractura de este nivel puede causar síndrome compartimental y si no lo sabemos reconocer pues termina en una amputación y bueno, y en el noticiero del fin de semana, ¿no? ¿Qué más? Puede haber hasta un 50 lesiones meniscales, obviamente, ¿no? Si estamos hablando de platillo tibial que está cubierto por menisco y está bien adherido al platillo tibial, si hay una fractura lo más probable es que haya una lesión meniscal. Es bastante alto, ¿ven? Hasta el 50%. Pregunta de examen es esta. Diagnóstico. Rayos X para ver la parte ósea, siempre dos proyecciones mínimamente, una anteroposterior y una lateral, y en algunos casos si no tenemos tomografías, las oblicuas nos ayudan bastante. También tenemos que tomar, si es una fractura articular, tomografías. La resonancia magnética, ¿por qué creen que le pedimos? Porque hay lesiones asociadas, ¿no? Menisco lo vamos a ver por resonancia. ¿Qué más hay dentro de la rodilla que está insertada en el platillo tibial que no les he mencionado, por ejemplo? Los ligamentos cruzados, anterior, posterior, también están insertados ahí. Entonces va a haber ruptura de estas lesiones y la resonancia nos ayuda a ver eso. Angiografías, ¿por qué creen que también está en apoyo diagnóstico en este tipo de lesiones vasculares, ¿cierto? En la parte posterior, las arterias popliteas y las arterias popliteas se lesionan bastante, pero en un tipo de clasificación específicamente, lo voy a colocar acá. ¿Ya? Hay varias clasificaciones, la O es una de esas y la Chasker, que es la más común, que va de 1 al 6. Ven aquí, por ejemplo, en esta imagen. No se ve bien. No se ve bien, ¿no? Hay que apagarlo el luz acá. No se ve bien. Aquí está roto el ligamento ¿Puedes cruzado posterior. apagarlo, por favor? Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve, ¿no? ¿Ya? El ligamento cruzado posterior está seccionado, está roto, ¿no? Esta es una tomografía de platillo tibial. Esta es la clasificación de Chasker, la que tienen asociación a lesiones vasculares son las Chasker 5, que son fracturas bicondilias,
y la Chasker 6, que son picondilias también, pero hay disociación metáfiso-diafisaria, o sea que no hay unión de la metáfisis con la diáfisis, está muy desplazada. ¿Ya? Estas son de alta energía, estas vienen con fluctenas, vienen con lesión vascular y por protocolo le tomamos su angiografía, ¿ya? O su ecografía Doppler por lo menos. Hay varios conceptos, hay múltiples, es una fractura bastante común, bastante compleja de resolver, entonces hay múltiples clasificaciones, hay el concepto de las 3 columnas, hay el concepto de las 10 columnas también, hay el concepto de los brasileros, este es un concepto americano, que es el Chasque, que es la más aceptada a nivel mundial. Tratamiento va desde el conservador, cuando son fracturas con un escalón menor de 2 milímetros, pueden ir con yeso y hacer carga precoz. ¿Por qué hacen carga precoz? Porque ya le dije, el hueso metatarsiario, igual que la rótula, tiene hueso esponjoso y tiene bastante vascularidad y pega bastante rápido. ¿Ah? Quirúrgico. ¿Qué se busca en una fractura articular? Reducción anatómica, reducirlo al 100%. En caso de politraumatizados, es una indicación quirúrgica, porque el paciente probablemente tiene lesión TEC, tiene tramo abdominal cerrado, tramo uretral, lo que sea. Entonces el paciente lo fijamos rápidamente y para que continúe su tratamiento con otras especialidades. Cuando hay deformidades en valgo, varo mayores a 5 grados, pues no es tolerado por la rodilla, entonces se tiene que restablecer eso. Lesiones meniscales asociadas también se operan en un segundo tiempo. Ya cuando hay lesiones asociadas, como les he mencionado en estos casos de fractura de platillos tibiales, las lesiones ligamentarias o de partes blandas se resuelven en un segundo tiempo quirúrgico. No se pueden resolver en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque como han visto, las fracturas de platillo tibial son lesiones muy... los fragmentos son múltiples y si tú quieres armar, por ejemplo, un ligamento cruzado anterior o posterior, no se va a poder reconstruir porque no hay donde ancle, no hay hueso donde el ligamento, la plastilla de tendón se pueda anclar. Entonces primero se restablece toda la parte ósea y en un segundo tiempo, hablamos de 6 meses posteriormente, se puede reconstruir los ligamentos que se hayan roto. ¿Qué complicaciones? Rigidez articular, posesión articular, infecciones, síndromes compartimentales, como ya les mencioné hace un rato, mala unión o no unión también, pero son poco probables la no unión por la vascularidad buena que hay en este nivel. La tosis postraumática, lesiones del nervio peroneo. ¿Dónde pasa el nervio peroneo por esta zona? ¿Por qué lado? A nivel del cuello viene por esta zona el nervio ciático porcino externo y da su peroneo profundo, peroneo superficial. A ese nivel se divide. Usualmente cuando hay fracturas de platillo tibial también hay fracturas de peroné o el platillo tibial lateral, que es el que más se fractura, se desplaza tanto que lesiona o comprime el nervio peroneo. ¿Y cómo se muestra o cómo lo ven al paciente cuando hay una lesión del nervio peroneo? ¿Qué hace? Se inerva los músculos extensores de la pierna. El pie se queda en equino, ¿no? Con el pie caído hacia abajo. El paciente no puede, dices que haga la dorsiflexión del pie, no lo hace. ¿Ah? Y la arteria propia obviamente por la parte posterior, ¿no? Que lo acabamos de mencionar. Estas son fracturas de platillo tibial, este es un abordaje lateral. Aquí esta flechita lo que está mostrando es que el menisco, que no se llega a distinguir muy bien, pues se ha tenido que desplazar o desprender del platillo tibial para poder reconstruir toda la parte ósea. Esta manchita que ven aquí, esto es injerto óseo, que muchas veces, como es un hueso esponjoso, se compacta tanto que cuando reconstruyes te queda un espacio, te queda un hueco, que no hay que cubrir porque el hueso se ha compactado. Es ahí donde se usan injertos óseos. Pueden ser autólogos de uno mismo, pueden ser heterólogos, y heterólogos pueden ser injerto, o sea, de un cadáver, o puede ser semi-injerto, ¿ya? También hay sintéticos también. Esta es una fractura del platillo tibial. Como ven, hay una reducción con unos clavos y unas pinzas especiales. Bajo visión directa o por vía artroscópica también se puede lograr. Estos segmentos que se han hundido se restablecen y, como les dije, se colocan injertos por estos pequeños agujeros, ¿no? En este es lo que se hizo en este paciente, ¿no? A través de se hace una ventana ósea y a través de esta ventana ósea, con obviamente instrumental especial, se eleva el platillo tibial y en el espacio que queda se coloca injerto óseo para que esta parte del platillo tibial no colapse. Obviamente por el peso corporal puede colapsar.
Es una fractura mucho más compleja y se restablece con una sola placa a nivel medial. El otro tipo de fractura ya es una fractura más común, es una Schatzker 5 bicondila, ambos cóndilos o ambos platillos están fragmentados y se usan dobles placas para eso. Todo lo que buscamos es restablecer el eje tibial y restablecer la zona articular al 100%. Estos sistemas no se usan mucho, son sistemas ilízaros, uno por el costo y dos porque no todos los traumatólogos sabemos colocar. Particularmente yo no coloco cuando lo sé colocar. ¿Ya? Es un material bastante costoso, acá debe haber como 50.000 soles en material nada más, entonces, pero eso es bastante versátil, se puede colocar para reconstruir parte ósea, para restablecer articulación, alargar huesos, ¿qué más? Deformidades angulares, o sea, huesitos que han pegado con conciliación viciosa se pueden corregir con esto. Es un fijador externo bastante versátil, sirve para resolver casi todo a nivel de la pierna. Doctor, una consultita, ¿el seguro lo costea ese? Sí, pero si tienen un buen seguro, un SSTR, que es un seguro contra todo riesgo de los trabajadores, eso les cubre. ¿El de salud? No. ¿Qué empresa ustedes? Te dan un par de clavos nomás. Ah, ya. ¿Qué empresa ustedes dan ese? Todos los trabajadores que tienen de alto riesgo, los que trabajan, incluso los de limpieza, que no son trabajos probablemente no están de alto riesgo, tienen un SSTR, les obligan a tener. Cuando son formales, ¿no? Si son informales. Acá un trozo de fractura. ¿No? Un trozo de fractura. ¿Qué platillo está fracturado? ¿Medial o lateral? Mediales. Ambos, bien. Acá el lateral está con el trozo de fractura que ya es la zona articular. Claro, simple, no hay mucho hundimiento, pero en el lado medial también. Doctor, ¿este es el escalón que le dije? Sí, este es el escalón. El gap. Y aquí también se ve, mira, acá está la superficie articular y aquí hay un hundimiento y acá continúa. Un escalón. Todo eso es lo que se tiene que restablecer. Eso es lo que les decía en un momento del gap, de la zona articular, el hundimiento. Otra cosa es separación de fragmentos. ¿Ya? Y uno es el gap. Aquí tiene un gap, este es de 2-3 milímetros. En una vista lateral se puede ver el trozo de fractura. Recuerda que el platillo le dije cuánto de angulación tiene el posterior. 9 grados. No se ve tan fea, pero tomamos la tomografía que corresponde por ser un trozo articular y vean la combinación que tiene. Porque en una tomografía tenemos una vista mucho más tridimensional. Entonces ya cambia la expectativa, ¿no? Y se restablece toda esta fractura. Se arma primero con clavos Kirchner, se restablece todo, se restablece se corrigen los hundimientos articulares. Como le dije, quedan zonas donde el hueso se ha compactado y estas zonas solamente se colocan injertos óseos. Aquí hay el trozo de fractura, pero aquí el gap se corrigió, ¿no? Acá ya no hay hundimiento. Es decir, como va quedando y se va restableciendo. Paciente doble la rodilla más o menos a 90 grados a la semana, puede estar doblando. Los abordajes son amplios, abordajes postero anteriores, luxación de rótula. Aquí ya llegó la rótula.
rótula es bastante frecuente, ¿ya? Porque en pacientes hiperlaxos o algunas patologías asociadas como MAS, que son enfermedades de tejido conjuntivo, tienen mayor elasticidad, entonces la rótula se luxa. Otra patología asociada que no está acá descrita, por ejemplo, la displasia atrofial. Recuerden que esto, por ejemplo, el surco, si ustedes ven esta vista axial, aquí se forma un surco, ¿ya? Este surco, cuando es así muy plano, la rótula que tiene esta forma convexa se desplaza muy fácilmente. Normalmente este surco es cóncavo para que la rótula pueda deslizarse, ¿no? Lo que dije, la rótula pues así decide según el grado de flexión de la rodilla. ¿Ah? Entonces la displasia atrofial también es bastante común, solamente que algunos tienen una displasia leve y otras mucho más severas. En las severas es donde se desplaza o se luxa constantemente. La anatomía, algunas cosas anatómicas que tienen que tener en cuenta es esta, por ejemplo, la tróclea femoral. Otro es el ángulo Q, que para varones y mujeres varía ligeramente entre 2 y 15 grados, y el ángulo Q netamente viene a ser el eje femoral, como ven, todo el eje diaficiario del fémur, y esta línea blanca es el eje que va del tendón del polo inferior de la rótula a la TAT, que es la superficie anterior de la tibia. Esta intersección forma el ángulo Q, ¿ya? Estas dos líneas. A mayor ángulo Q, mayor riesgo de luxación de rótula. ¿Ya? Entonces el aparato extensor también tiene que estar involucrado bastante en esto. Está asociado a ¿qué? A rótulas altas, hipoplasia del vasto medial, o sea que el músculo vasto medial no tiene la fuerza para mantener o contener la rótula en su sitio, y el retináculo lateral hipertrófico. ¿Qué quiere decir? Recuerden que les dije que en los lados laterales de la rótula se insertan retináculos, que son ligamentos. Estos ligamentos, si están muy debilitados, pues también va a haber más fácilmente una luxación de rótula. El mecanismo es una rotación interna forzada del fémur con la rótula fija. Este mecanismo también se van a ver en otras patologías, ¿ya? Pero este es un mecanismo que puede ocasionar que la rótula se luxe. Por ejemplo, si un paciente también tiene hiperlaxitud, van a ver que incluso el paciente que es hiperlaxo también solito se luxa, o siente que su rodilla suena mucho también. Es algo común que mencionan los pacientes hiperlaxos, les truena la rodilla. ¿Qué va a ocurrir cuando hay una luxación de rótula? Recuerden que para que algo se luxe, como en este caso, tiene que romperse algún ligamento o retináculo. ¿Qué va a haber? Hematrosis, sangrado. Eso genera dolor y limitación funcional. La rótula desplazada, como en este caso, obviamente si la rótula está fuera de su posición, no va a funcionar el aparato extensor adecuadamente, y entonces no hay extensión. ¿Qué más? El signo de aprensión es esa maniobra que ven aquí, es tratar de forzar. Cuando uno intenta simular cómo se luxa la rótula, el paciente pues no tolera y pide que paren el procedimiento. Entonces intentar luxar la rótula. Ya se llama maniobra de aprensión. Empiezan a forzar la rótula para luxarla y el paciente pues grita o simplemente coloca la mano o mueve la rodilla, ¿no? Es una maniobra de aprensión positiva, ¿no? La incapacidad para inclinar lateralmente la rótula, ese es el TIC también, es similar a la aprensión. Diagnósticos. Se toman radiografías obviamente para ver si no la vemos en el eje o delante del fémur, pues ya sabemos que está luxada. Se pueden tomar en algunos casos tomografías si está asociada a avulsiones del retináculo, por ejemplo. Resonancias, ¿para qué? Para ver, en la resonancia es donde vemos si es que tiene una displasia atrofiar, esta forma alterada del cóndilo femoral. ¿Qué más podemos ver ahí? Lesiones ligamentales asociadas, ¿ya? Pero principalmente con una radiografía suficiente. Clasificación. Puede estar subluxada, que quiere decir que está lateralmente luxada la rótula, parcialmente no está como en esta, que es una luxación total, ¿ya? Y las que están con desplazamiento completo. Puede ser, también se pueden clasificar entre agudas y crónicas. Ya vimos la anterior vez, cuando hablamos de aguda, cuando hablamos de crónica, punto de corte. ¿Cuánto era? 3 semanas. Desplazamiento, según el desplazamiento más común es lateral, ¿no? Pero también se puede ver medial, y acá se coloca por ejemplo que es rara. ¿Qué más? Puede ser congénita o adquirida. También hay rótulas que vienen luxadas congénitamente, pero también es bastante raro. Yo he visto una sola. ¿Qué más? Esta es la tróclea femoral.
Esta imagen fue para eso. Es una trópila femoral donde mantiene la rótula centrada. La distancia trópila quiere decir que este cóndilo o este surco femoral es mucho más plano y hace que la rótula se deslice más fácilmente y se luxe. Esta es una técnica para tomar los axiales de rótula. Esta imagen fue tomada en esta forma. ¿Ah? Hay otra técnica que también nos permite tomar los axiales de rótula. Este índice de Insal-Salvati nos habla de, como ven, les coloqué acá como alguna alteración anatómica, la rótula alta también hace que el paciente tenga más tendencia a luxarse la rótula. Y cuando hablamos de rótula alta, si vemos acá la longitud total de la rótula con la distancia que va del polo inferior de la rótula hasta la TAT, este resultado tiene que ser 1. Si es 1, es normal. ¿Ya? Si es que esta longitud o esta rótula está mucho más ascendida, obviamente el resultado va a ser diferente. ¿Ya? Al ser diferente a menos de 1, tiene más, hablamos de una rótula alta y tiene más tendencia a luxarse. La línea de Blumenthal, tratamiento, ¿qué se hace? Si es una luxación, se reduce rápidamente en emergencia, ¿no? Y es fácil de reducir. Aunque el paciente grita, está con bastante dolor, con la pierna extendida, hacen el mecanismo indirecto. Si está lateral, lo reducen hacia medial, obviamente el paciente va a gritar y le va a recordar a algún familiar suyo y ya se le quita el dolor. ¿Ah? Liberación de los retináculos cuando hacemos en forma quirúrgica, cuando no reduce, ¿no? Cuando no vuelve el ligamento, la rótula a su canal, a su surco. ¿Ya? Hay estas maniobras que ven aquí, esta técnica quirúrgica de Maquet, Fulkerson, creo que puse imágenes, para que les explico, son osteotomías o cortes en hueso para tratar de restablecer esta rótula alta o este surco que está muy plano, se restablece con estas técnicas quirúrgicas. Ya son bastante complejas y demandan bastante tiempo. Tratamiento conservador, o sea, una vez que reducimos la rótula, se queda con su yeso en unas 4 o 6 semanas como máximo, y luego de eso se hace el fortalecimiento de los vasos y los isquiotibiales. ¿Para qué? Para mantener la rótula centrada y no se esté luxando constantemente. ¿Qué complicaciones pueden haber? Luxación recidivante, o sea que constantemente se luxa el paciente, y en este caso ya se hacen este tipo de técnicas quirúrgicas. Va a haber un rango disminuido de la rótula, dolor en la parte anterior de la rótula y lesiones del cartílago, ¿no? ¿Por qué ocurre la lesión del cartílago o lesiones punctuales? Ya dije que en la anterior vez. ¿El cartílago cómo se nutre? Por el líquido articular y por contacto con la otra superficie articular, no por difusión. Claro. Estas son las técnicas quirúrgicas de Fulkerson y Maquet, donde se hace una traslación. Este es un corte axial donde el tendón la tuberosidad de la tibia se medializa. ¿Ya? Si se da cuenta, estos cortes oblicuos hacen de que la rótula se vaya más hacia anterior. ¿Ya? Claro, la rótula la van a desplazar más hacia anterior y eso genera que se centre más en su surco intercondilio. Esta técnica de Fulkerson es aumentar la estabilidad, aumentando o haciendo tenoplastías a nivel de la inserción de los retináculos, haciendo de que la rótula se mantenga centrada. ¿Ya? Pero ellas son injertos tendinosos propios del paciente. Estas son otras técnicas para poder restablecer la rótula y mantenerla en su posición, y eso cuando hay luxaciones recidivantes. Esto es dirigido pasado a paciente real. Luxaciones de rodilla son las menos comunes, y si es que las ven alguna vez, tómenle foto porque son raras de verlas. ¿Ya? Son muy raras de verlas, y si es que hay, usualmente terminan en amputación. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, de estas que son tan infrecuentes, hay 3 articulaciones que están asociadas: la femorotibial, la tibiofibular y la femororotuliana, entre la patela y la femoral, ¿no? Este es el rango normal de la rodilla: 140 de flexión, 0 de extensión, y rotaciones de la rodilla entre 8 y 12. Ya recuerden que la anterior vez también dice estabilizadores dinámicos y estabilizadores estáticos.
Los estáticos siempre son cápsulas de las articulaciones y los dinámicos hablamos de los músculos que van a atravesar la rodilla. ¿El hamstring? ¿Quiénes son el hamstring? Pata de ganso. ¿Quiénes conforman la pata isquiotibiales? ¿Quiénes son? Semidenoso. Gracilo. ¿Su otro nombre? Ese, el recto interno. Mecanismo. ¿Cómo ocurre la luxación de rodilla? Son tan infrecuentes y están asociados siempre a lesiones de alta energía. Hablamos de accidentes de tránsito como peatón, ocupante, caídas de altura, caídas libres, lesiones deportivas, obviamente ya bastante severas. Hay bastante deformidad, obviamente hay un dolor, hematrosis. ¿Qué va a haber? Lesiones vasculares asociadas, lesiones neurológicas. Como ven, las lesiones vasculares son entre el 20 y 60%, son bastante altas. Neurológicas, como de qué nervio el peroneo, ya saben cómo identificarlo y qué lesiones va a haber. El diagnóstico se hace por radiografías anteroposteriores, angiografías por las lesiones vasculares y la resonancia, porque obviamente para que esa rodilla se haya desplazado debe estar roto el ligamento cruzado anterior, posterior, retináculos, están los colaterales medial, lateral, los meniscos femorales, un montón de ligamentos que están rotos. Clasificación puede ser abierta o cerrada, reductible y irreductible. Lo más probable es que sea irreductible por la cantidad de partes blandas que se colocan. El desplazamiento mayor o la luxación más frecuente es anterior. Se puede ver así, esta es una subluxación nada más y esta es una luxación real. El fragmento distal se fue hacia anterior, marca hasta el 30-50%. Obviamente aquí ven que la rótula también está abulsionada, el polo inferior, la rótula está ascendida. Y para que todo esto, recuerden dónde pasa la boquilla, por acá, ¿no? Toda la curva que tiene que hacer, ¿no? Y obviamente en este desplazamiento pues lo ha arrancado, lo ha desgarrado su fragmento. Pues le dije que usualmente terminan en amputación. Y estas son las clasificación, netamente va dirigido hacia donde se dirige el segmento distal. Todas de mal pronóstico. Tratamiento conservador, si es que lo logran reducir y si es que sobrevive y no hay lesión vascular, puede quedar en conservador, pero la mayoría va a quirúrgica, ¿no? Porque usualmente está asociada a lesión vascular. Ahí llamamos al cirujano cardiovascular que nunca está en el hospital. Se hacen fasciotomías. ¿Por qué hacemos las fasciotomías? Como hay lesión vascular y si la vascular revascularizó, hace un síndrome compartimental por revascularización, porque hay nuevamente flujo a nivel de la pierna y hay una liberación de radicales libres, aumento de citoquinas, aumento de volumen y puede ser un compartimental. Por eso toda revascularización va acompañada de su fasciotomía profiláctica. Amputaciones hasta un 86%. ¿Qué complicaciones puede haber? Rigidez, inestabilidad, lesiones vasculares, nerviosas, compartimentales, todo lo que les acabo de mencionar. Seguimos, uno más. El caso de 5 y así.